Hola, bienvenidos a todos a este webinar de cumplimiento corporativo donde vamos a profundizar en los temas de fraude y blanqueo. Vamos a ir desde un punto de vista más práctico, de un punto de vista más teórico a un punto de vista más práctico. Al final podréis hacer todas las preguntas que consideréis. Por favor, no dejéis de comentar o de preguntar todo aquello que os inquieta acerca de este tema que vamos a ver. Quería comenzar simplemente con una frase que resume un poco, que a mí me parece que resume lo que es la función de cumplimiento o en qué consiste el cumplimiento. La frase de Frédéric Bastiat dice que ninguna sociedad puede existir si no impera en algún lado el respeto a las leyes. ¿Esto cómo se engancha con el cumplimiento corporativo? Pues al final el cumplimiento corporativo es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cumplimiento corporativo la función de cumplimiento corporativo tiene como objetivo principal hacer o vigilar por el cumplimiento de las normativas, ya sean normativas externas o incluso también normativas internas, porque pueden ser políticas de procedimiento interno de las empresas que también deben ser seguidas por todas las personas que componemos las empresas. Como dice aquí en la slide, la World Compliance Association, se trata de procedimientos y buenas prácticas. Lo que emite la función de cumplimiento son alertas, por ejemplo, a los empleados para recordar que tienen que cumplir con determinada normativa o que hay ciertas actuaciones que no pueden acometer. Establecen también alertas sobre normativas futuras que van a venir y que van a tener que cumplir. Pensemos además que las empresas hay sectores, sobre todo en las grandes empresas hay sectores que están hiperregulados, como puede ser el sector financiero, el sector farmacéutico también, incluso el sector de oil and gas también, porque son empresas que tienen una gran cantidad de normativas que tienen que cumplir y tiene que haber una función que se encargue de que efectivamente esto sea así. Os he puesto también un cuadro de la World Compliance Association que intenta explicar a modo de flujo en qué consiste la función de cumplimiento. Como vemos, en el lado de la izquierda se trata de identificar la legislación, normativa, reglamentos, incluso, como pone aquí, códigos de buen gobierno, porque como hemos dicho antes, la función de cumplimiento tiene que vigilar no solo por el cumplimiento de las leyes, sino también por el cumplimiento de políticas, procedimientos o incluso políticas de buen gobierno corporativo o de la ética de la propia empresa que se deben cumplir y la deben cumplir todos los empleados que forman parte de esa empresa. Esto se pueden traducir tanto en riesgos como en oportunidades. ¿Por qué? Porque el riesgo está claro que si hay un incumplimiento de una normativa en un momento dado, te puedes exponer a determinadas multas, si estás en el sector financiero, por ejemplo, a determinados adones de capital, a multas de supervisor e incluso a un riesgo reputacional muy importante, porque si una determinada compañía no cumple con una normativa, se trata de la que se trate, porque lo mismo pasa para las entidades farmacéuticas, por ejemplo, no cumplen con una determinada normativa, tienen un impacto en la sociedad y un riesgo reputacional muy importante en la sociedad. Pero estos riesgos bien gestionados se pueden traducir también en oportunidades. Tenemos que tener claro también como gestores de riesgos que los riesgos tienen una parte en cierto modo negativa, que es esa incertidumbre y ese evento que puede desencadenar en una determinada pérdida, por ejemplo, en un momento dado, pero los riesgos bien gestionados y bien enfocados siempre se pueden conseguir o convertir en oportunidades. Al final, lo que hace la función de cumplimiento es una función de identificación, como hemos dicho antes, identifica la normativa, no solo la que ya se conoce, sino la que va a venir en el futuro, establecen alertas para identificar cuál es la normativa que va a aplicar a nuestro sector. Se trata de prevenir que se incumplan las normativas o las políticas que se establecen en la compañía, gestionarlas, se establecen medidas de gestión. Es verdad que la gestión de riesgos en sí mismos siempre depende, o normalmente depende de una función de riesgos específica, que es quien se encarga de gestionar estos riesgos. Pero la función de cumplimiento corporativo, como segunda línea de defensa, establece unos mínimos de gestión, unos mínimos de control para establecer, pues, dónde está el umbral de tolerancia de incumplimiento o de posible incumplimiento de normativa que tiene la empresa en un momento dado. Y también establece respuesta, porque también tiene una función consultiva en determinados momentos. Si nosotros queremos llevar a cabo un determinado proyecto en nuestra empresa y no sabemos si ese proyecto está acorde con la política de la empresa o es acorde con la normativa del país en el que estamos actuando, por ejemplo,
pues la función de cumplimiento muchas veces asesora. No significa que lo haga igual que el departamento legal, porque son funciones completamente diferentes, pero es verdad que en cuanto a normativa, sobre todo a normativa que se acaba de emitir o normativa que se va a emitir, la función de cumplimiento suele tener mucho conocimiento de qué es lo que, de qué profundiza esa normativa y qué es lo que quiere implantar. Como hemos dicho, es una función independiente que identifica, como hemos dicho antes, asesora, alerta, monitorea porque hace un seguimiento y reporta los riesgos de incumplimiento en las organizaciones. Normalmente, la función de cumplimiento está organizada de manera independiente y reporta a la alta dirección de las compañías. Siempre suele haber un Chief Compliance Officer, que es el jefe y el encargado de que toda la función de cumplimiento funcione correctamente en las entidades y es quien reporta a la alta dirección pues los eventos que han ocurrido, las incidencias que se han producido, alerta, establece KPIs para identificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la legislación o cómo se está siendo de cuidadoso con el cumplimiento en nuestra compañía. Y, como hemos dicho antes, también hay dos niveles de cumplimiento. Un cumplimiento a las normas externas, que son a las leyes y a todas las normativas, y un cumplimiento a las normas internas de control, que son las propias políticas y procedimientos que la empresa ha establecido para gestionarse a sí mismo. Como decíamos, si lo veis en la imagen gráficamente, el Chief Compliance Officer, la persona que dirija la función de cumplimiento, normalmente tiene un reporte a la más alta dirección porque tiene que informar de cómo se está siendo de cuidadoso, cómo se está cumpliendo con el cumplimiento en las compañías. ¿Cuáles son las funciones? Como hemos dicho antes, identificar los riesgos de incumplimiento. ¿Dónde puede haber un riesgo de incumplimiento? Si lo puede haber en determinadas áreas, en determinados proyectos, hacen análisis para identificar estos riesgos de incumplimiento. Tiene función de prevención, diseñan e implementan controles para evitar que se incumpla en la menor medida posible la normativa. Detección, monitorean e informan sobre la eficacia de los controles, como ya hemos dicho. Estos se establecen KPIs, se hacen labores de seguimiento y este seguimiento se reporta normalmente a la alta dirección. Y también consultivo porque asesora a la empresa sobre normas, controles y políticas de buen gobierno de cumplimiento. Hay muchísima regulación sobre compliance o diversas regulaciones sobre compliance. Yo he destacado aquí la principal o la más común, como puede ser, por ejemplo, la ISO 31000, que sienta las bases para una política corporativa orientada a valorar los procesos de la empresa, cómo son los procesos de una empresa en base a si cumplen o no cumplen con las políticas internas de la empresa o si cumplen o no cumplen con la normativa del país en el que estemos trabajando en un momento dado. La ISO 19600, que implementa políticas serias de cumplimiento, es una ISO que va dirigida básicamente a unas formas de governance de cumplimiento. La ISO 37001, que establece sistemas de gestión antisoborno, en este caso está más encaminado a los temas de ética y de cultura empresarial. El informe COSO, que es uno de los marcos más conocidos y más reconocidos, donde establece que todo el proceso de cumplimiento debe estar integrado con el negocio y además establece best practices para implantar las funciones de cumplimiento. Y el modelo ORSAP, que también es un modelo de implantación de cumplimiento, pero más encaminado, más destinado a las compañías aseguradoras. ¿Cuáles son los antecedentes y el porqué de la función de cumplimiento? Pues yo os he querido poner brevemente, de una manera muy gráfica, explicar el origen de por qué ocurrió toda esta gran cantidad de regulación en todos los sectores. Pues uno de los sectores más regulados es el sector financiero y es verdad que la función de cumplimiento corporativo tiene su origen sobre todo en empresas financieras. ¿Por qué esto? Porque en 2001 la FED bajó las tasas de interés del 6 al 1%. Esto hizo que fuera muy barato acceder a una vivienda. Todas las personas, iba a decir todos los norteamericanos, porque en este caso estamos hablando de la FED, pero en realidad en todo el mundo ocurrió lo mismo. Era fácil acceder al crédito y se empezaron a comprar una gran cantidad de viviendas. Además, las viviendas se revalorizaban y iba subiendo su precio cada vez más. Es lo que se conoce como burbuja inmobiliaria. Pero se fue dando también créditos a personas que tenían una calificación crediticia un poco dudosa. Estos préstamos con una calificación crediticia más baja se sumaron a otros préstamos con una calificación crediticia muy alta, se paquetizaron, se titularizaron, que es como se conocen, y se vendieron en el mercado, se lo empezaron a vender unos bancos a otros, se empezaron a vender y a comprar. ¿Qué ocurrió? Que años más tarde la FED subió los tipos de interés que estaban del 1 al 5,5
y la gente empezó a dejar de pagar. Ya no podía hacer frente a sus pagos para su vivienda y es lo que se conoce como el estallido de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué ocurre? Que todas estas titulizaciones que se habían metido en el sistema bancario y en el sistema financiero hizo que todo el sistema financiero se tambaleara. Se marca como el inicio de todo el comienzo de la crisis el 15 de septiembre de 2008, cuando quiebra Lehman Brothers, que era uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, y a partir de ahí se considera como el inicio de la crisis. A partir de aquí, todo lo que vino después, pues ya lo conocemos. No se tradujo tan solo en una crisis del sector financiero, fue una crisis que se tradujo a todos los sectores. Evidentemente, se empezaron a cerrar oficinas bancarias, las personas perdían su empleo y tenían que emigrar a otros países intentando encontrar otros empleos. Hubo que hacer rescates bancarios y poner dinero de las arcas públicas para rescatar determinadas entidades bancarias. Y al final, todo esto, ¿en qué desembocó? Pues desembocó en una gran cantidad de regulación, una gran cantidad de regulación para el sector financiero que luego se tradujo también a otros sectores que tradicionalmente han estado muy regulados y también a sectores que han estado menos regulados y posteriormente han pasado a estar igualmente regulados. Normativa relacionada con la función de cumplimiento, normativa relacionada con todo este proceso de transformación del sector financiero, pues normativa MiFID, normativa de Basilea de solvencia. Basilea es la normativa que establece unos mínimos requerimientos de capital para las entidades financieras y la equivalente para seguros es Solvencia II. También normativa de abusos de mercado, la normativa de protección de datos, como vemos. Hay una ingente cantidad de normativa para distintos sectores muy diversos. La normativa de protección de datos, que es muy reciente, el reglamento de GDPR, lo que pretende es proteger a las personas físicas con sus datos personales a la hora de tratar con todo tipo de empresas, porque esto aplica a todas las empresas. Y también normativa sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que es sobre la que vamos a profundizar nosotros ahora. La normativa antiblanqueo, que forma parte de una de las normativas que está incluida dentro del scope de las funciones de cumplimiento. Las funciones de cumplimiento tienen que vigilar diferentes cantidad de normativas, pero también la normativa antiblanqueo y la normativa de fraude fiscal. La normativa antiblanqueo está destinada a evitar aquellas acciones o aquellas actividades que lo que pretenden es ocultar el origen fraudulento de fondos que provienen de situaciones ilícitas, como puede ser el tráfico de drogas, por ejemplo, o cualquier otro tipo de situación ilícita. En el caso español había una ley del año 2010 que luego se convirtió en un reglamento que gestionaba o regulaba todo el tema de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Luego, posteriormente, pasó a la ley 19/2013 de transparencia, que lo que se pretende es dar más información al público para el caso de las personas que tengan una responsabilidad pública en el Estado español. En este caso, lo que se pretendía era evitar las situaciones que hemos visto que en los casos en los que los políticos públicos han empleado su cargo para blanquear dinero. Esta ley va enfocada exclusivamente a ellos. Y luego, a nivel ya supranacional, a nivel europeo, una directiva muy reciente del año 2018, que se conoce como la quinta directiva, profundiza los sistemas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, porque además muchas ocasiones se utiliza este dinero blanqueado para financiar acciones terroristas, como hemos podido ver desgraciadamente en casos recientes. ¿En qué consiste el blanqueo de capitales? Pues el blanqueo de capitales es el conjunto de mecanismos o procedimientos que lo que intentan es dar una apariencia de legitimidad o dar una apariencia de legalidad a bienes o a origen o a activos de origen delictivo, como hemos dicho antes, por ejemplo, en el caso del tráfico de drogas. En este caso, lo que se pretende es meter en el sistema financiero ese dinero que bien tiene un origen fraudulento y que además no se puede declarar a Hacienda, meterlo en el sistema de tal manera que ya entre en el sistema legal y circule con total normalidad y con absoluta normalidad ese dinero. Como vemos en la figura de la izquierda, que os he puesto en la presentación, hay una primera parte de transferencia o conversión de bienes, o sea, se toma ese dinero y se transfiere y se mete en el dinero para ocultarlo.
Y luego al final lo que haces es, pues por ejemplo, una cosa muy típica que se suele hacer para blanquear dinero, para meterlo en el sistema y dar apariencia de legalidad, es comprar billetes de lotería premiados. Eso se hace con muchísima frecuencia cuando se trata de dinero blanqueado, porque tú tienes un dinero que no puedes reclamar, por ejemplo, 200.000 euros que no puedes declarar, que no puedes meter en el sistema, que además no puedes comprarte cosas con ello porque luego Hacienda te diría de dónde viene el origen de esos 200.000 euros y tú no puedes contar el origen que tienen. Pues en este caso le compras a una persona que tenga un premio en la lotería de 200.000 euros, le compras el billete y ya, pues lo que dices es que te ha tocado a ti el billete y ya está plenamente justificado. Es verdad que en muchos casos, y ahora veremos uno en concreto que pasó eso, las personas que hacen este tipo de prácticas no lo hacen una vez, sino que lo hacen en muchas ocasiones. Y hemos visto, incluso en el caso de España, hemos visto políticos que les había tocado la lotería 5 y 6 veces. Entonces, es típico sistema que se utiliza para blanquear dinero. Tú te buscas la manera de meter en el sistema y de semi-legalizar, porque no es dinero legal, semi-legalizar o que parezca que es legal un dinero que has obtenido de una manera fraudulenta. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene la empresa para evitar que se den estas situaciones de blanqueo de capitales? Pues establecen una serie de medidas de diligencia debida respecto de los clientes y sus negocios. Medidas de diligencia debida como, por ejemplo, que en el caso de que nosotros tengamos un cliente que no... En el caso, por ejemplo, nosotros trabajemos en una sucursal financiera, en una sucursal bancaria y tengamos un cliente que nos venga a ingresar una gran cantidad de dinero y no nos pueda decir el origen de ese dinero, pues en ese caso deberíamos avisar a las autoridades para intentar prever este tipo de situaciones. Se han establecido mecanismos para detectar operaciones sospechosas y las ha definido, hay organismos, en el caso de España se llama SETBLAC, hay otra normativa y otros modelos, por ejemplo, en el caso de Colombia está el SARLAF, son modelos que van encaminados a proteger este tipo de situaciones y a evitar que este tipo de situaciones ocurran. Son de carácter formal y también burocrático porque hay muchas veces que tenemos que establecer una serie de procedimientos que burocratiza el proceso, pero que son imprescindibles para evitar que este tipo de situaciones se produzcan. De hecho, en el caso de Colombia tiene un modelo de prevención de blanqueo de capitales muy fuerte, muy bien definido y muy establecido, que es el SARLAF, como decía antes, y es uno de los países que más ha luchado contra el blanqueo de capitales. ¿Cuáles son los sujetos obligados por la normativa de blanqueo de capitales? Pues principalmente, por supuesto, el sector financiero, bancos, seguros, gestoras de fondos, gestoras de pensiones, también promotores inmobiliarios, profesionales de diferentes ámbitos, auditores, contables externos, asesores fiscales, abogados, notarios, también los casinos y las administraciones de lotería, como hemos dicho antes, muy frecuentes, que las personas que quieren blanquear dinero digan que les ha tocado la lotería o que les ha tocado un premio en el casino. Joyerías y profesionales de antigüedades y objetos de arte, porque también lo que se suele hacer es intentar blanquear a través de comprar este tipo de artículos que suelen ser muy caros y tener un precio muy elevado. Personas físicas que realicen movimientos de pago también. Ya sabéis que en determinadas nacionalidades se ha establecido unos límites para realizar movimientos de pago en metálico. Esto va también encaminado a evitar el blanqueo de capitales. No se puede pagar no se puede pagar más de 2.000 euros, por ejemplo, en metálico en el caso español, porque por encima de 2.000 euros tienes que informar a Hacienda y esto es para evitar que se blanquee capitales. Bueno, hay que poner un umbral porque evidentemente tampoco puedes parar el sistema financiero, pero el umbral se ha establecido precisamente para evitar estas acciones de blanqueo de capitales. También los comerciantes profesionales de bienes, las fundaciones y las asociaciones, también el crear sociedades en diferentes lugares se utilizan para blanquear dinero en muchas ocasiones y también fundaciones que muchas veces se supone que no tienen un ánimo de lucro, también se han utilizado para blanquear dinero. Y, por supuesto, los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual. Últimamente está muy de moda, ya sabéis, todo el tema de las Bitcoin y las criptomonedas y se han utilizado este tipo de herramientas para intentar blanquear dinero. De ahí que la normativa se ha actualizado en el sentido de proteger este tipo de actividades que son muy recientes y que cada vez se están modificando más porque el sistema financiero está cambiando
radicalmente con la digitalización y al final la normativa tiene que adaptarse a esos cambios. ¿Cuáles son los factores de riesgo para darnos, en cierto modo, la alerta de que a lo mejor se puede ocurrir un hecho de blanqueo de capitales? Pues el país de nacionalidad o el país de residencia fiscal. Hay una lista, por ejemplo, de países con los que no se puede o no se debe operar porque son paraísos fiscales. También la actividad económica o profesional, si se puede demostrar de dónde has obtenido tu dinero, qué actividad económica, si tiene una actividad económica o una actividad profesional que puedas demostrar. La naturaleza, como persona física o jurídica, normalmente es más común que se utilicen personas jurídicas para este tipo de acciones. La posible condición de persona políticamente expuesta, como hemos dicho antes, se hace mucho hincapié en que las personas que realizan un servicio público, en este caso está destinado, enfocado a los políticos, pues tengan una actuación correcta y no utilicen el dinero público de manera ilícita y no blanqueen dinero, sobre todo fraude fiscal y fraude a Hacienda. La naturaleza de los productos y los servicios que solicita, como hemos dicho antes, joyas muy caras, obras de arte, pues eso también nos puede hacer pensar si una persona se compra joyas o muy caras o obras de arte muy caras con mucha frecuencia y no puede demostrar que efectivamente tenga ingresos para eso o se dedique a eso, pues puede alertar en cierto modo. Los países de origen y destino de fondos, como hemos dicho antes, no es lo mismo enviar dinero a las Islas Caimán que enviar dinero a Francia y cualquier otro factor que facilite la valoración del riesgo del cliente. Estos factores de riesgo, las entidades, sobre todo a través de la función de cumplimiento, también de la función de gestión de riesgos, pero sobre todo con la función de cumplimiento, establece una serie de factores de riesgo y establece palancas o drivers a partir de los cuales se va a alertar o se va a poner en rojo diciéndonos que efectivamente aquí tenemos un posible caso de blanqueo de capitales y tenemos que analizarlo e investigarlo. En el caso de que nosotros trabajáramos en una empresa y fuéramos conscientes de una actividad de blanqueo de capitales, pues tendríamos que acudir al SEDBLAC y ponerlo en comunicación. Primero también acudir a nuestros organismos internos porque seguro que en la propia entidad hay establecido un mecanismo para este tipo de actividades, porque es muy frecuente, de hecho, que a través de la función de cumplimiento recibamos emails y warnings alertándonos que, por favor, si nos enteramos de algún tipo de estas situaciones, pues que lo comuniquemos a la función de cumplimiento y a los encargados de prevención del blanqueo de capitales. Vamos a ver ahora, si queréis, un business case. Yo he tomado un caso real que podéis ver en Hemeroteca y si acudís a Google y lo ponéis os va a salir una gran cantidad de información. Es uno de los casos más sonados y fue el primer caso o el mayor caso de corrupción que sonó en España, que saltó en España. Se trata de 2.400 millones de euros blanqueados. Es lo que se conoce como el caso Malaya. Yo creo que aquí en España no hay nadie que no conozca este caso y a más de uno os sonará porque fue muy sonado y además dio lugar a 10 años de investigaciones y de juicios. Un sumario de más de 200.000 folios, una sentencia de 5.000 folios para que os hagáis una idea de cómo era el caso. Y se convirtió en un espectáculo mediático también por el tipo de imputados que había. Está focalizado el tema en el Ayuntamiento de Marbella, una localidad muy turística del sur de España, y los imputados fueron su alcalde, gran cantidad de los miembros de su alcaldía, y también incluso algunos protagonistas de la crónica social, cantantes y gente que en España estamos muy acostumbrados a ver en la televisión y en la prensa del corazón y, sin embargo, al final fueron imputados por este tipo de hechos. ¿Cómo empezó todo? Pues a raíz de la operación Ballena Blanca, que investigaba una red de blanqueo de dinero en España, se interceptaron unas conversaciones telefónicas relacionadas con otro caso, en este caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol, como decimos, en la localidad de Marbella. La investigación comenzó en marzo de 2005. Una operación en 3 fases y 20 meses de duración. Eso nada más que la investigación inicial. Luego el juicio tardó como 10 años hasta que el juez Miguel Ángel Torres cerró la instrucción en julio de 2007 con el procesamiento de 86 personas, entre ellas 20 exediles del Ayuntamiento de Marbella. La operación se llevó a cabo no solo en Marbella, no se centró solo en Marbella, sino en Málaga, Madrid, Murcia,
Huelva y Cádiz, y en ellas se bloquearon más de 1000 cuentas bancarias y se efectuaron 17 registros. Se intervinieron, para que veáis la magnitud del proceso, 1000 pisos en Murcia, 2 hoteles enteros, fincas, helicópteros, 60 caballos de pura raza y obras de arte. Atención, a de las obras de arte, como hemos dicho antes. De hecho, una de las imágenes de esta operación, es verdad que es muy conocido, fue un cuadro de Joan Miró que colgaba de la pared del cuarto de baño de uno de los imputados. Entre otras de las causas, se detuvo a varios detenidos por vender presuntamente lotería premiada para blanquear dinero. La estructura criminal, o en qué consistió todo el proceso del caso Malaya, pues en este caso el principal asesor del Ayuntamiento de Marbella, que se llama Juan Antonio Roca, encabezó una estructura criminal con el objetivo de conseguir el control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos. El exasesor, considerado en realidad el alcalde en la sombra, manejó durante años a su antojo a concejales para conseguir elevadas comisiones ilegales de constructores a cambio de licencias y permisos urbanísticos. El dinero conseguido mediante los sobornos sistemáticos era repartido luego entre sus colaboradores. Establecieron toda una estructura criminal en la que si yo era un constructor y quería construir algo, recuerdo que es una ciudad muy turística, está en la costa de Málaga, es turística todo el año, acuden muchísimas personas de vacaciones y claro, si yo era constructor y quería construir ahí apartamentos turísticos o quería construir un hotel, pues necesitaba pagar una comisión, lo que llaman aquí sobornos, a los alcaldes y concejales del consistorio marbellí. De esto, además, el asesor del Ayuntamiento de Marbella se llevaba también una parte. Fueron, como hemos visto, 2000 y pico millones los que se defraudaron al Ayuntamiento de Marbella. El resultado fue una alteración total de la realidad urbanística según la Constitución pública y una trama que se extendía a otras provincias andaluzas, como hemos visto antes. Además, lo que ocurrió incluso es que también se dieron permisos, claro, ya la espiral o la situación llegó a tal punto que incluso se empezaron a conceder permisos para construir en lugares donde, por ejemplo, no se podía construir por estar muy cercano a la costa o por determinadas normativas que impedía que se construyera ahí. La trama urbanística destapada en Marbella defraudó al ayuntamiento 460 millones de euros, una cantidad que dejó de percibir el ayuntamiento y sus ciudadanos por la actuación de los concejales y de los alcaldes que tuvo esos años. Cuando el gobierno tomó cartas en el asunto, porque después de saberse este caso, el gobierno ya entró a actuar, disolvió el ayuntamiento, creó una comisión gestora en la que estaba formado por abogados y por profesionales para gestionar el ayuntamiento, que estaba en quiebra. Se encontraba que tenía unos ingresos de 300.000 euros y unos gastos de 13 millones de euros. Imaginad la diferencia que había entre sus ingresos y sus gastos. Estaba absolutamente en quiebra el ayuntamiento. Además, tenía una plantilla sobredimensionada y una cúpula inexistente, porque al final casi toda la cúpula del ayuntamiento estaba pues en prisión. El juicio necesitó de 199 sesiones en las que le declararon 400 testigos, 3 exalcaldes, concejales, empresarios, como hemos dicho antes, también gente de la crónica social española, toreros, futbolistas. Se vio implicado una gran cantidad de personas porque, claro, era también un sitio muy conocido, muy turístico y al que también acudían muchos famosos. Al final salieron de aquí, pues aparte de personas que aún a día de hoy, 12 años después, siguen estando en prisión, hay muchas personas que ya han estado en prisión, salieron imputados una gran cantidad de personas y también de aquí salieron ramificaciones de otros casos que tuvieron que investigar de blanqueo, hasta un total de 30 procedimientos, como el caso blanqueo, el caso saqueo o incluso el caso Isabel Pantoja, que como hemos dicho antes, fue un caso muy sonado en España porque esta cantante es muy conocida en España y en gran parte de Europa. ¿Cuáles son las reflexiones que quería dejaros yo aquí en relación a lo que hemos visto sobre el blanqueo de capitales? Pues yo quería dejaros las siguientes reflexiones. ¿Durante cuántos años pudieron estar sucediéndose estos hechos impunemente? Porque, claro, la causa judicial, el proceso judicial puede investigar siempre y cuando hasta donde encuentre pruebas, pero seguro que hay muchos años que se quedaron en la sombra y mucho dinero que se ha quedado al final
en las manos de alguien y se ha quedado oculto y no ha pasado nunca y ni pasará nunca a formar parte del Ayuntamiento de Marbella y de sus ciudadanos. ¿Cuántos delitos pudieron llegarse a dar en este caso? Aparte de blanqueo de capitales, prevaricación, incumplimiento de normativa, como hemos dicho antes, diferente, como por ejemplo la normativa de construir donde no se podía construir, dar licencias urbanísticas sin ningún sentido. ¿Qué ocurriría si estas situaciones se dieran en el marco de una empresa privada? ¿Qué ocurriría si este desfalco se hubiera producido en el marco de una empresa privada? Pues es muy posible que esa empresa no pudiera soportarlo y quebrara. Es distinto a una empresa pública donde, como veis, el gobierno siempre puede actuar y puede intentar evitar o mitigar el impacto, pero en el marco de una empresa privada, además, en la empresa privada cuenta, como hemos dicho al principio, con un riesgo reputacional muy importante. Una empresa privada es muy difícil que pueda dar la vuelta a la tortilla en este tipo de situaciones y pueda sacar provecho o pueda recuperarse de un impacto reputacional en su reputación como este. ¿Qué pasaría si se empleara nuestra entidad para blanquear este tipo de dinero? Pues como hemos dicho antes, tendríamos que alertar. Si nosotros somos una empresa financiera y nos damos cuenta que se está blanqueando dinero a través de nuestra entidad financiera o intentando blanquear dinero, debemos alertar a las autoridades y a los supervisores, ya sea dentro de nuestra propia empresa o fuera. ¿Cuál es la responsabilidad de los supervisores en este ámbito? Pues como vemos, esto es algo que ocurrió durante muchos años. En realidad, la responsabilidad de los supervisores en temas de blanqueo de capitales es muy alta y es muy importante que los supervisores sean conscientes de este tipo de normativa y de este tipo de actuaciones para evitar que esto ocurra. ¿Y cuál es la responsabilidad social en esto? Pues al final el impacto que tuvo en la sociedad fue muy, muy alto. Tened en cuenta que además fue un ayuntamiento de una localidad que se quedó sin gestores, que pasó a gestionarlo gente que se dedicaba a otro tipo de actividades profesionales, y el impacto que tuvo para el ayuntamiento, que se encontró en quiebra durante muchos años después, porque claro, eso se mantuvo y se alargó a lo largo del tiempo, pues fue muy importante. Como vemos, este tipo de actuaciones no tiene solo un impacto en el ámbito de la empresa o del organismo en el que ocurra, sino que tiene impacto también social y reputacional. Las conclusiones que os quiero dar antes de pasar a la fase de preguntas, pues que tenemos una necesidad muy importante de implantar sistemas de gobierno corporativo. Al final, este tipo de actuaciones de blanqueo de capitales solo se pueden evitar si se establecen sistemas de gobierno a través de una función de cumplimiento, a través de políticas, de procedimientos, de controles, de procesos bien definidos y bien establecidos para evitar este tipo de actuaciones. La importancia de la función de cumplimientos para prever riesgos, como hemos dicho, ellos son los que identifican los riesgos de incumplimiento normativo o regulatorio. Los sistemas de cumplimiento para una correcta gestión de la normativa antiblanqueo. Ellos son los profesionales más expertos en materia de blanqueo de capitales y son los que deben intentar alertar a todas las personas que trabajamos en las compañías de este tipo de actuaciones, de informarnos, concienciarnos y también hacer cultura normativa en este sentido. Y también, como hemos dicho antes en el caso, la responsabilidad penal y moral de las actuaciones de blanqueo. Tienen una responsabilidad penal, como hemos visto, estas personas, gran parte de ellas pasaron gran tiempo en prisión, pero también una responsabilidad moral de las actuaciones de blanqueo, porque esto tiene un impacto, no solo un impacto más allá del ámbito donde se dan, sino tiene también un impacto moral y un impacto social. Pasamos ahora, si queréis, a que hagáis cualquier tipo de comentario o pregunta que consideréis. Yo intentaré ir respondiendo y si no, también nos la podéis mandar y nosotros daremos respuesta en otro momento. No sé si tenéis alguna pregunta. Nos preguntáis si vamos a pasar el material que estamos exponiendo. Sí, eso lo hacemos llegar, como ha dicho Daniel, se va a colgar el link con el vídeo, con la sesión grabada y ahí tendréis toda la información. O sea que cualquier duda que tengáis, pues nos decís. No sé si queréis preguntar algo. Vale, de toda la gran gama de riesgos empresariales, ¿qué tipo de riesgos cubre la función de cumplimiento? Pues la función de cumplimiento cubre el riesgo de cumplimiento, como hemos dicho antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que él mira es que se cumpla la normativa
y las políticas internas, ya sea una normativa de riesgos financieros, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo reputacional, riesgo operacional, irá en conjunto con el área de gestión de riesgos para evitar que se incumpla la normativa de riesgos, aunque luego quien lo va a gestionar es la función de riesgos, pero no tiene unos riesgos en concreto de los que se encarga la función de cumplimiento. La función de cumplimiento se encarga del riesgo de cumplimiento, pero no se encarga ni del riesgo operacional, ni reputacional, ni riesgo financiero, ni riesgos no financieros, no se encarga de ese tipo de riesgo. ¿Qué perfil profesional, nos pregunta Francisco Javier, debe tener la persona o grupo de personas que implanten el gobierno corporativo de una empresa? Pues en el caso de la función de cumplimiento, son personas que deben conocer la normativa. Hay muchos abogados, eso es verdad, o muchos licenciados en Derecho, más que abogados. Pero también hay gente de gestión de riesgo, auditores, gente que conoce la normativa, que ha trabajado con normativa y que está acostumbrado. Y entonces son expertos y son profesionales que pueden aportar mucho a la función de cumplimiento. Nos pregunta Fernando si existe en el mercado financiero algún seguro que pudiera cumplir los riesgos de la función de cumplimiento. Yo te diría, Fernando, que no existe un seguro que pueda cumplir toda la función de cumplimiento. Lo dudo porque si no, no tendría sentido establecer una función de cumplimiento porque eso tiene un coste y tiene unas consecuencias. Tienes un personal del que tienes que alimentar esa función de cumplimiento y lo que harían las empresas sería contratar el seguro en lugar de establecer la función de cumplimiento. Es algo tan imprevisible y tan etéreo porque son una gran cantidad de normativas que un seguro que te cubra toda la función de cumplimiento es como si existiera un seguro que te cubriera toda la función de riesgos. Lo veo muy difícil. ¿Cómo sabemos que estábamos haciendo una buena gestión de riesgos de cumplimiento? Pues sabemos que estamos haciendo una buena función de riesgos de cumplimiento porque se establecen KPIs de control. Se establecen indicadores para ver si estamos cumpliendo con la normativa o no, o qué tipo de normativa se está defraudando y qué tipo de normativa no se está defraudando. Si estos KPIs y si estos indicadores funcionan bien o tienen un buen rating, quiere decir que efectivamente estamos haciendo una buena gestión del riesgo de cumplimiento. Algunas fuentes que me ilustren los rubros industriales, IT, finanzas, laboral. ¿Qué normativa hay? Pues mira, muy fácil. En laboral, la normativa de prevención de riesgos laborales, por ejemplo. Es verdad que normalmente existen departamentos de prevención de riesgos laborales específicos en las empresas, pero también cumplimiento quiere prever y hacer o intentar que se cumpla con la normativa de prevención de riesgos laborales. En el caso de las finanzas, muchas de las que hemos visto, normativa de Basilea para el cálculo de capital regulatorio, normativa sobre información al consumidor o al consumidor de productos financieros, como la normativa MiFID. O sea, hay infinita cantidad gran variedad de normativa, porque al final los sectores tienen que estar regulados porque las actuaciones de las empresas en los distintos sectores, sea el sector que sea, tienen un impacto en la sociedad y efectivamente tiene que estar regulado. Imaginaos, por ejemplo, el sector aeronáutico o el sector farmacéutico, el impacto que puede llegar a tener si no cumplieran con la normativa y si no estuviera muy regulado en la sociedad. Nos dice Hugo, nos pregunta si la segunda línea de defensa incluye, además de normas legales, el incumplimiento de procesos y procedimientos. Sí, la segunda línea de defensa incluye que, en este caso, la función de cumplimiento como segunda línea de defensa incluye que se cumpla con normas legales y también con políticas y procedimientos internos que definen procesos y procedimientos de la compañía. Es decir, se trata no solo de que se esté cumpliendo con la normativa que haya en nuestro país en ese momento, sino que también se esté cumpliendo con las políticas internas de la compañía, incluso con la propia ética de la compañía, como hemos visto en la presentación. Vale, dentro de las normas ISO, ¿cuál es la más recomendada a utilizar para la gestión de cumplimiento y de riesgo? Pues la norma, o sea, una vez un alumno me preguntaba que si era mejor utilizar una norma ISO o utilizar el modelo COSO, por ejemplo. Es que esto es muy difícil de responder y muy difícil de decir o de decantarse categóricamente por un determinado modelo. Esto depende de la empresa, depende de los procedimientos que tengas, de tu apetito de riesgo de cumplimiento también como compañía. No hay una mejor o peor, sino hay una gran variedad de modelos
muchos casos tienen muchas cosas similares. Al final se trata de temas de governance, de gobierno, de gestionar bien la función de cumplimiento y tenemos que ver en base a cómo somos nosotros como empresa y como compañía y en base a lo que esperamos, cuál es la que mejor se adapta a mí. Pero es verdad que no podemos decir que sea mejor o peor una u otra, sino es la que mejor se adapte a lo que yo esté buscando como compañía. No sé si tenéis más preguntas. Como os decía, vamos a dejaros el link y la presentación, con lo cual si en algún momento tuvierais otra duda, pues nos la hacéis llegar. Yo os animo a profundizar en estos temas de cumplimiento porque están muy de moda hoy en día y además creo que son de vital importancia. ¿Qué otro tipo de riesgos empresariales hay? Tal vez que el compliance no aborda y qué fuente me documentaría. Tipos de riesgos empresariales que el compliance no aborda. Pues en realidad el compliance tiene que abordar todos los tipos de riesgos de cumplimiento que hay en la compañía. Pero, por ejemplo, yo te diría, el riesgo estratégico es un riesgo que no se suele incluir dentro de la función de cumplimiento. Yo te diría el riesgo estratégico porque el riesgo reputacional sí se puede incluir en la función de cumplimiento, el riesgo operacional también. El riesgo estratégico, yo creo, hay gran cantidad de libros sobre estrategia y sobre el riesgo estratégico y puedes buscar un montón de fuentes sobre en qué consiste el riesgo estratégico, pero el riesgo estratégico normalmente está ligado a la función de estrategia de la empresa, más que a la función de cumplimiento. Si tuviera que decir uno, diría ese. No sé si tenéis más preguntas. Si no tenéis más preguntas, pues sí, nos dice Jamie que sí. Sí, claro. Jamie, cuando tú quieras, nos preguntas y intentamos darte respuesta. Si tenéis también, si que revisáis el vídeo y tenéis cualquier otra pregunta, nos la hacéis llegar y, como os decía, os animo de verdad a profundizar en este tipo de temas porque es una función muy importante y sobre todo los temas de fraude y blanqueo, como hemos visto, puede tener un impacto tremendo en la sociedad. Nos preguntaba Jamie cómo podemos controlar los factores de riesgo de la mejor manera. ¿En base a qué? Pues en base a controles. La mejor manera de controlar un factor de riesgo es establecer controles. Por ejemplo, un factor que decíamos que era que el país al que se va a establecer, al que se va a hacer una transferencia. Por ejemplo, si yo voy a hacer una transferencia a las Islas Caimán y yo soy un banco, pues que cuando yo detecte que mis sistemas se va a hacer una transferencia a las Islas Caimán, establezco un control de tal manera que tiene que ser aprobada esa transferencia antes de que llegue el dinero por el director de la sucursal, por ejemplo. Un ejemplo que estoy poniendo. La mejor manera de controlar los factores de riesgo es establecer controles y establecer sistemas de gobierno, como hemos dicho, establecer personas que estén destinadas a vigilar este tipo de riesgos y este tipo de situaciones. Vale, nos dice Fernando que le ha gustado mucho la exposición. Me alegro, Fernando. Y nada más, pues cualquier pregunta que tengáis, si no, pues me voy despidiendo de vosotros y os deseo muy buen día y nada más deciros que estamos a vuestra disposición en EALDE para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias a todos.